de administradora de fondos de pensiones dentro del RAIS. Frente a los hechos, indicó que eran ciertos el 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, dijo que era parcialmente cierto el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 y 22, que no son ciertos el 5, 6 y 7, y en lo pertinente el 17, 18 y 21. Propuso las excepciones denominadas inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y ineficacia de la afiliación por falta de causa, imposibilidad de la devolución de rendimientos y cuotas de administración, improcedencia de condena a protección en favor de las pretensiones de la demanda, buena fe e improcedencia de condena en costas por parte de protección, ausencia de prueba que demuestre la ineficiencia, así dice, o nulidad del formulario de afiliación del demandante a Protección S.A., improcedencia de la nulidad y o ineficacia por vicios del consentimiento, prohibición de traslado de régimen del demandante, debida asesoría de la AFP Protección. Y en forma subsidiaria también propuso las excepciones de improcedencia de condena en costas, prescripción de la acción, compensación y la genérica o ecuménica. A su turno, Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías enfrentó la acción oponiéndose a las pretensiones de la demanda al considerar que el traslado se dio de manera libre, espontánea y sin presiones, que el formulario se suscribió por parte del actor de esta forma y que no hizo uso del derecho de retracto traído por el artículo 3 del decreto 1161 del 94. Además que no es posible asegurar que se solicite nulidad de traslado toda vez que la acción se encuentra prescrita, indicando que el demandado se encuentra inmerso entre la prohibición traída por el artículo 2 de la ley 797 de 2003. Agregó frente a los hechos que eran ciertos el 1, 9, 12, 14, 15, 20 y 21, que no eran ciertos el 17 y 21 y que los restantes no le constan porque Colfondos no hizo parte en esas relaciones jurídicas. Con similares argumentos, propuso las excepciones denominadas prescripción de la acción por la cual se pretende la nulidad, buena fe, existencia del trámite previsto por la ley y la jurisprudencia para que se conceda el cambio de régimen pensional, no cumplimiento de los requisitos exigidos por la sentencia C 789 de 2002 y C 1024 de 2004, encontrarse incurso en la prohibición de traslado del régimen del demandante, literal A, artículo 7, artículo 2 de la ley 797 de 2003, y además indicó que debería atenderse a las excepciones de inexistencia de algún vicio en el consentimiento al haber tramitado el demandante formulario de vinculación al Fondo de Pensiones Colfondos S.A., proponiendo por último la genérica. En el caso de la señora Graciela Zambrano Caviedes, que también hizo la solicitud de nulidad y o ineficacia del traslado a través de su apoderado judicial del momento, indicó que nació el 17 de diciembre de 1963, que al momento de presentar la demanda contaba con 57 años de edad, que inició su vida laboral en el mes de septiembre de 1983, realizando aportes para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte en el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Se mantuvo en este régimen cuando entró en vigencia la ley 100 del 93 y que en septiembre de 1998 fue abordada por un asesor de Porvenir S.A. mientras se encontraba laborando y de quien accedió a recibir su asesoría para trasladarse de régimen pensional, que le garantizaba una excelente rentabilidad con respaldo en el gobierno nacional, además de una pensión de vejez con mayor porcentaje en el reconocimiento y a la edad que ella misma eligiera, sumado a que se avecinaba la fuerte crisis para el Instituto de Seguros Sociales, de ahí que era incierto el futuro de sus aportes, que recibió el formulario de afiliación para su diligenciamiento sin que mediara información suficiente al respecto, y que elevó derecho de petición el 10 de febrero y el 15 de enero de 2020 ante Porvenir y Colpensiones respectivamente para lograr la declaratoria de ineficacia del traslado, pero que le fue negada en los dos eventos. Señaló que
la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías por Venir S.A. le realizó una liquidación de su mesada pensional y que podría obtener a los 54 años una mesada de 1.161.100 pesos, a los 57 años de 1.453.900 pesos y a los 60, 1.667.900 pesos, con una tasa de reemplazo del 32.36%. No obstante, efectuando el cálculo con las cotizaciones de los últimos 10 años, podría, con una tasa de reemplazo del 61.12%, obtener una pensión de 4.322.083 pesos. Colpensiones se enfrentó a esta acción oponiéndose a las pretensiones de la demanda, considerando que no existen fundamentos fácticos y jurídicos para que se hubiera propuesto, que el traslado se hizo de manera libre y voluntaria, que se respetaron los presupuestos de ley vigentes para la época y que la demandante está inmersa dentro de la prohibición traída por el literal del artículo 13 de la ley 100 del 93, indicando frente a los hechos que son ciertos el 1, 2 y 13, pero que no le constan los restantes porque se trata de situaciones ajenas a esa administradora de fondos de pensiones, y considero que el 16 no tiene la calidad de hecho. Propuso las excepciones de vocación de permanencia en el RAI sin existencia de la afiliación en el régimen de prima media a la entrada en vigencia de la ley 100 del 93, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP por venir S.A. ante Colpensiones, juicio de proporcionalidad y ponderación, precedente constitucional, cosa juzgada constitucional, vigencia de aplicación de normas legales, deber de información a cargo del fondo privado, omisión en el deber de informarse a cargo del usuario, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe de la demandada. Es claro, como se ha reseñado a lo largo del trámite procesal, que pese a haber sido notificada en legal forma, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías por Venir S.A. no se hizo parte en el proceso, no ejerció el derecho de contradicción y defensa, pese a habérsele dado todas las oportunidades procesales en cada una de las respectivas etapas. Planteadas entonces así las posiciones de las partes frente a la controversia en este asunto, deberá el juzgado definir como problema jurídico si las señoras Beatriz Hurtado Cabrera, Graciela Zambrano Caviedes y Claudia Leonor Trujillo Bamón, así como el señor Luis Fernando España Angarita, tienen derecho a permanecer en el régimen de prima media con prestación definida en el cual se encontraban afiliados inicialmente y del que se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías por Venir S.A. y de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. en cada uno de los eventos, respectivamente, determinando si existió un vicio en el consentimiento por error en la información suministrada a través de los asesores de los fondos privados demandados, o si no recibieron una información completa, certera y veraz al momento de hacerse efectiva la afiliación de los actores conforme su situación particular para que hubieran consentido de manera informada tal traslado. El trámite se ajustó al modelo previsto en la ley. Antes de decidir en este acto de audiencia, hemos escuchado en sus alegaciones finales a los apoderados judiciales de todos los intervinientes en esta audiencia en el que se deciden los 4 procesos que se han tramitado a lo largo de esta mañana. Y en efecto, la apoderada judicial de la señora Claudia Leonor Trujillo, Graciela Zambrano Caviedes y Luis Fernando España Angarita, indicó al unísono frente a estos 3 demandantes que logró demostrarse que en efecto las administradoras de fondos de pensiones del RAI demandadas incumplieron el deber de asesoría que debían tener, indicando que se centraron en una gestión netamente comercial para alcanzar los prospectos de afiliados que tenían en esos momentos, brindándole una información engañosa y exigua, y que al darse una mala información, en el caso de que se acabaría el régimen de prima media con prestación definida porque llegaría a su fin el Instituto de Seguros Sociales, en los interrogatorios de parte se ratifican lo mismo y que no logró demostrar
las administradoras de fondos de pensiones que en efecto se le hubiera dado la información a cada uno de estos demandantes. Agrega que por el contrario, estos demostraron las consecuencias que podrían tener su prestación pensional si permanecieran en el régimen de ahorro individual con solidaridad, y hace la respectivos alusión al monto pensional en uno y otro de los regímenes pensionales para cada uno de los demandantes que representa. Además, hizo alusión a la reiterada jurisprudencia sentada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, haciendo puntual referencia a la SL 3035-2021 para insistir en que el traslado de pensional debe hacerse de manera libre y voluntaria, y no solamente se solemniza con la suscripción del formulario, agregando que no se le brindaron las ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, aunado a que dada la inversión de la carga probatoria conforme a la jurisprudencia, eran los fondos de pensiones privados quienes deberían así demostrarlo. Por esa razón considera que debe accederse a las pretensiones de cada una de las demandas de Claudia Leonor Trujillo, Graciela Zambrano Caviedes y Luis Fernando España. A su turno, el apoderado judicial de la señora Beatriz Hurtado Cabrera partió por resaltar el derecho a la seguridad social y, ante todo, la característica de la irrenunciabilidad del mismo en términos del artículo 48 de la Constitución Política, para indicar que no desconoce la condición de trabajadora, empleada pública que tuvo la actora y que estuvo vinculada al régimen especial del magisterio, en donde obtuvo la prestación pensional respectiva, pero que también cumplió con actividades administrativas en el sector privado, que le permitieron estar sujeta al Código Sustantivo del Trabajo y, por tanto, al sistema de seguridad social, también en este mismo orden, indicando que, atendiendo a la posición de Colfondos y demostrada como fue la falta de información que recibió, pues se cumplen los requisitos no solamente para la declaratoria de ineficacia, sino que señala que se cumplen los requisitos para acceder a la prestación pensional, porque al declararse la ineficacia, todo volvería al estado en que se encuentra, que debe, por tanto, hacerse la devolución de todos los emolumentos, incluidos aquellos invertidos en la administración de los recursos por parte del fondo pensional, y que bajo esos presupuestos, teniendo en cuenta que tiene la edad y la densidad de semanas mínimas para pensionarse en el régimen de prima media, este reconocimiento debe hacerse a partir del 27 de mayo de 2018, agregando que no se trata de un perjuicio netamente económico, sino un perjuicio al mínimo vital y digno, que es el que se estructura cada persona a lo largo de su vida laboral para el evento de la demandante. Este debe corresponder a la derecho y la forma en que así lo construyó. Por esa razón pide que se acceda a las pretensiones de la demandante. El apoderado judicial de Colpensiones, en los 4 procesos que se definen en esta audiencia concentrada, indicó que no puede hacerse responsable a esa administradora de fondos de pensiones por la actividad o inactividad de las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad. Además, que los 4 demandantes están inmersos en la prohibición traída por el artículo 2 de la ley 797/2003. La señora Graciela tiene 57 años de edad. La señora Beatriz Hurtado cuenta con 59 años de edad, el señor Luis Fernando 69 años de edad, y la señora Claudia Leonor Trujillo con 58 años de edad, por lo que considera que incluso han superado la edad mínima para acceder a la prestación pensional en el régimen de prima media con prestación definida, lo que resulta imposible a su juicio a la luz de la sentencia C-1024/2004, indicando además
que en caso de declararse la ineficacia del traslado debe ordenarse incluso el traslado de todos los recursos que se hubieran utilizado para la administración de las respectivas cuentas de ahorro individual en términos de la sentencia del 6 de septiembre de 2018 a la que hizo alusión para tal efecto. A su turno, el apoderado judicial de Colfondos ratificó la posición frente al proceso promovido por Claudia Leonor Trujillo Bamón en torno al allanamiento a las pretensiones de la demanda y la petición de no condena en costas por efectos del mismo allanamiento en virtud de los alcances de los artículos 98 y 365 del Código General del Proceso. Para el caso del señor Luis Fernando España, considera que está inmerso en la prohibición del artículo 2 de la Ley 797 de 2003, además que su traslado se hizo de manera libre y voluntaria, que ha permanecido durante más de 20 años afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, de ahí que no es posible que se pueda hablar de una nulidad del traslado o algún vicio en el consentimiento, y de así hacerse debe darse aplicación al artículo 1750 del Código Civil para indicar que esta acción se encuentra prescrita porque debió hacerse dentro de los 4 años siguientes a la suscripción del formulario y que además tenía el derecho al retracto que no utilizó. Por esa razón insiste en que no resulta viable acceder a las pretensiones del actor. La apoderada judicial de Protección S.A. consideró que además de ratificarse en los argumentos de la contestación de la demanda y las excepciones, considera que no debe devolver ningún recurso en favor del demandante y que no se le indujo en ningún error, que el traslado se hizo de manera libre y voluntaria, que recibió la respectiva asesoría y que eso se ratifica con el hecho de haber permanecido durante más de 25 años en el RAIS, que se le dio la información a la que estaba obligada para la época y que no hizo oposición alguna, al punto de que si así se diera, se estaría vulnerando uno de los principios en que se funda el régimen, que es mantener el sistema capitalizado y viable. Por esa razón indica que en el hipotético evento de que se ordene la declaratoria de ineficacia del traslado, pues que no se ordene el pago o la devolución de las cuotas de administración que se han invertido para ese evento y para el pago del seguro previsional, que incluso se daría la necesidad de vincular a las aseguradoras o reaseguradoras de los riesgos de invalidez y sobrevivencia. Por esa razón considera que también debe atenderse a la buena fe para que tampoco haya condena en costas. Advierte el juzgado que en el caso de Porvenir S.A. se le declaró precluida la oportunidad por no haber dado contestación a la demanda que promovió en su contra la señora Gabriela Zambrano Cavieres. De tal suerte que el juzgado cuenta con competencia para decidir los 4 procesos que se definen a través de esta sentencia, en virtud de los alcances del numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Se cumplieron cada una de las etapas procesales y que se advierte irregularidad ni vulneración del debido proceso que dice lo actuado. De ahí que resulta procedente decidir de fondo en los 4 procesos, reiterando que la unidad y la concentración lo es en virtud de la unidad temática y en aplicación a los principios de celeridad, economía procesal y eficiencia en la administración de justicia, situación que ha sido ratificada en muchas providencias de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. En ese orden de ideas y encontrándose el proceso para dictar la sentencia, puede así hacerlo el juzgado atendiendo a la siguiente tesis. El juzgado, atendiendo al análisis probatorio en los términos de los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en aplicación a las normativas pertinentes de la Ley 100 del 93, artículo 13, los artículos 13, 271 y 272 de manera particular, accederá a las pretensiones de los 4 demandantes respecto de la ineficacia de la declaratoria de ineficacia del traslado, por considerar que las administradoras de fondos de pensiones del RAIS demandadas no cumplieron con la exigente carga probatoria de demostrar que se les brindó a los actores información suficiente, clara y precisa respecto de las ventajas y desventajas ante el cambio de régimen por efecto de la afiliación
a la correspondiente administradora de fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad y, por el contrario, haberse probado por los demandantes el grave perjuicio que sufrirían en caso de mantenerse en ese régimen pensional. Respecto de la señora Beatriz Hurtado Cabrera, el juzgado no hará pronunciamiento frente al reconocimiento pensional por considerarlo anticipado en la medida en que aún no se tiene certeza del capital que se devuelva de manera material a la administradora del régimen de prima media compensación definida, y solo hasta tanto se tenga es posible que se analice la situación particular pensional de esta. Por esa razón, en este sentido, no se hace pronunciamiento por considerarse anticipado. Ahora, frente a la tesis que se plantea de manera general para los 4 procesos, pues es evidente que en este asunto no se discute y de hecho no se ha alegado como perjuicio irrogado que los demandantes sean beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 del 93, de ahí que el juzgado no puede entrar a hacer ninguna apreciación en tal sentido. Lo que se discute y lo que se considera cuestionado por los demandantes es la eficacia de ese traslado que hicieron desde el régimen de prima media compensación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, el que consideran debe ser ineficaz porque el consentimiento que dieron en ese momento respondió a engaños o ausencia de información veraz. No debe olvidarse que el Sistema General de Seguridad Social se creó con el objetivo de procurar una mayor cobertura respecto de las distintas contingencias y en última se fundó en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, y en el caso del Sistema General de Pensiones lo que buscó fue tratar de concentrar y canalizar la multiplicidad de regímenes pensionales que existían antes de la ley 100 del 93, de tal suerte que se crearon 2 regímenes totalmente excluyentes. El régimen de prima media compensación definida, en el que se logra establecer un fondo común que es administrado hoy por Colpensiones y en el que se garantiza el pago de la pensión preestablecida siempre que se cumplan los requisitos que ya el legislador ha previsto previamente de edad y densidad de semanas. En tanto que en el régimen de ahorro individual con solidaridad se privilegia el ahorro, es decir, los aportes que se hacen a las cuentas individuales que se crean para cada uno de los afiliados, y por eso el reconocimiento pensional no está sujeto a la edad del afiliado, sino que está sujeto a que exista un capital acumulado que sea superior al 110, que le permita obtener una pensión superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente. Estas están administradas por las administradoras de fondos de pensiones del sector privado. Y así como el legislador creó esos 2 regímenes excluyentes, también le dio la oportunidad a los afiliados para que pudieran optar entre uno y otro de manera libre y voluntaria, plasmando esa puntual opción en el literal B del artículo 13 de la ley 100 del 93. Incluso indicó que el empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca ese derecho de libre elección de régimen pensional, de cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso primero del artículo 271 de esa ley, de la ley 100, es decir, los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una multa, pero también se precisa, sin perjuicio de la ineficacia de la afiliación, pues tal acto contractual exige un pacto solemne al que debe acudirse a fin de no generar la nulidad que ahora se irroga. Es evidente que desde ahora el mismo legislador estableció cuál era de manera técnica la figura jurídica que se genera como consecuencia del irrespeto a ese principio y derecho que tiene el afiliado de la selección libre y voluntaria de régimen pensional.
pero como en sus argumentos los demandantes aluden a una nulidad, recuérdese, y en efecto, la suscripción de ese formulario es un acto jurídico contractual en el que el afiliado le entrega a la administradora de fondos de pensiones la administración de su cuenta de ahorro individual y le permite recibir los aportes que se efectúen para garantizar los riesgos que el sistema ofrece, y a su vez la administradora de fondos de pensiones se compromete a recibirlos, a administrarlos, a darle rendimiento a los mismos y salir al reconocimiento de las prestaciones pertinentes. Pues es claro que debe recordarse que conforme al 1740 del Código Civil es nulo el contrato en el cual falta alguno de los elementos que la ley establece que deben reunirse para que en efecto el contrato tenga plena validez. Por eso es que se acude al 1502, al artículo 1502 del Código Civil, que establece cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que un contrato tenga eficacia, validez, es decir, que se pacte con personas legalmente capaces, que esas personas consientan ese acto y que ese consentimiento no esté libre de vicios y que recaiga sobre un objeto lícito y una causa lícita. Se cuestiona ese segundo aspecto, es decir, que que hubo un vicio en el consentimiento por error en la información que recibieron los demandantes. Por esa razón, el juzgado atiende al artículo 1508 en tanto se establece cuáles son esos vicios del consentimiento: error, fuerza y dolo. De manera delantera, es claro que los demandantes no están diciendo que sufrieron constreñimiento, fuerza de ninguna índole por parte de los fondos de pensiones a través de sus asesores para que realizaran ese traslado, pero que sí sufrieron engaño y plasmaron ese consentimiento por error al no haber recibido toda la información suficiente. Es así como, de conformidad con el artículo 1604 del Código Civil, que consagra que la prueba de la diligencia o cuidado en la celebración de los contratos incumbe a quien ha debido emplearlo, es decir, que está en cabeza de quien suministra la información. Por esa razón es que se ha establecido por la jurisprudencia, primero, que la responsabilidad que tienen las administradoras de fondos de pensiones es una responsabilidad de carácter profesional, en la medida en que son ellas quienes deben responder y demostrar que, en efecto, tuvieron ese cuidado al brindar la información debida a sus pretensos afiliados. Y también, por esa misma razón, como lo indicó la Corte en sentencia que más adelante se aludirá, pues también indicó, esta es la razón por la cual se da esa inversión de la carga probatoria. Y es que de hecho ha sido pacífica la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia del 9 de septiembre de 2008, dos sentencias que se profirieron, la 31989 y 31314, que luego fueron retomadas en sus argumentaciones en la sentencia del 22 de noviembre de 2011, radicación 33083, se precisó que, primero, que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, como ya lo venía explicando, y que se impone el deber de cumplir de manera puntual las obligaciones que taxativamente se les señalan en las normas, entre ellos las establecidas en los artículos 14 y 15 del decreto 665 del 94. La Corte además precisa que cumplirlas de manera cuidadosa y precisa, con prudencia, deben hacerlo por virtud de los mandatos del 1603 del Código Civil, que es una regla válida para todas las obligaciones de cualquier carácter legal, reglamentaria o contractual. En este caso es una regla contractual. Por esa razón, se advierte desde ahora que se desconoce el argumento esgrimido por los fondos de pensiones privados que indican que se les está obligando a que cumplan una obligación que fue impuesta con posterioridad, cuando desde el momento en que se crearon los fondos de pensiones privados recayó la obligación sobre ellos de brindar información clara y precisa para dar cumplimiento a uno de los principios en que se fundan la actividad de estos fondos de pensiones, conforme lo resalta también la Superintendencia Financiera y el Estatuto Orgánico Financiero, que es el de transparencia.
Por eso la Corte en esas mismas providencias desde 2008 viene diciendo que la información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, como así logró establecerse por parte de cada uno de los demandantes en sus interrogatorios de parte. Obsérvese que al unísono señalan que la información brindada por los correspondientes fondos se dio en su lugar de trabajo. No obstante, la aceptación que hiciera por el allanamiento a las pretensiones de la demanda de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, el caso de la señora Claudia Leonor Trujillo Bamón es de aquellos en los que la misma Corte ha cuestionado el ambiente en el que se aborda a los trabajadores o a los pretensos afiliados en aquella época para brindarle información más que de el futuro pensional, es de un portafolio de servicios que se pretende vender. Y por esa razón, en el caso de la señora Claudia Leonor, pues se dio en la Secretaría de Salud Departamental, en su sitio de trabajo, que si bien es cierto, se dio una información general y luego se abordó a cada uno de los funcionarios del lugar, pues también lo es que no era el preciso para que pudiera discernir y tomar una decisión tan trascendental para su futuro como es el pensional. Y lo mismo sucedió con la señora Beatriz Hurtado Cabrera, que reitera el juzgado con el allanamiento de las pretensiones de la demanda, pues no es necesario ahondar porque Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías acepta que no se le brindó esa información suficiente, clara y precisa que le permitiera vertir un consentimiento no solamente por firmar el formulario, sino que éste fuera informado, como en efecto sucedió en el caso del señor Luis Fernando España Angarita. Obsérvese que en las distintas preguntas que absolvió en el interrogatorio practicado por el apoderado judicial de Colpensiones, precisó con mayor razón que no recibió una verdadera asesoría y que no era el ambiente preciso, porque incluso lo que pretendía el señor España Angarita era hacerle el favor a su amigo que trabajaba en Colmena y que estaba haciendo la afiliación para que cumpliera con las metas, obsérvese, comerciales, no en procura de brindar una asesoría pensional al afiliado. Y en el caso de la señora Graciela Zambrano Caviedes, pues ocurrió lo mismo, porque estando en su sitio de trabajo y pese a que recibió una información en general, cuando pasaron a su sitio particular de trabajo, el respectivo asesor de Porvenir S.A., como lo narra en su interrogatorio de parte, pues solamente se dedicó a llenar el formulario con la información que, como lo indicó en el interrogatorio de parte la señora Zambrano Caviedes, pues se dedicó a verificar si la misma se trataba de esos datos personales que correspondían, si correspondían a ella para poderlos suscribir. Por eso, es evidente que desconocieron los fondos de pensiones, Colfondos, Colmena, Hoy Protección y Porvenir S.A. en cada uno de los eventos, el hecho de respetar el deber de cumplir con brindar una información desde la antesala de la afiliación, antes de suscribir el formulario de afiliación, hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional. Obsérvese que los demandantes al unísono indicaron que recibieron 2 o 3 extractos. Todos han estado vinculados al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de los fondos de pensiones respectivos por más de 20 años. Y 2 o 3 extractos, pues resulta cuestionable en todos los eventos, máxime cuando el extracto tampoco da una información precisa respecto de proyecciones pensionales futuras y que respecto de esto no se ciñe ni logra cumplirse la obligación que tienen los mismos fondos. Además, la Corte señaló que las administradoras de fondos de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible a la medida de la simetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego en materia de alta complejidad. Es que no se trata solamente de decir que va a tener una mayor
pensión cuando se está abordando a una nutricionista y dietista que no tiene conocimiento sobre cálculos actuariales y menos para poder determinar situaciones propias del sistema pensional. Y si bien es cierto, el señor Luis Fernando España Angarita es un ingeniero civil que puede decirse que tiene conocimiento en cálculos, pues no en cálculos, no puede de manera razonable afirmarse que tiene conocimiento en cálculos actuariales, como se puede siquiera inferir del interrogatorio de parte que absolvió, en el que es evidente que no tiene idea siquiera de las diferencias entre los regímenes pensionales. Y lo mismo sucede con la señora Graciela Zambrano Caviedes, quien, pese a que es administradora de empresas con especialización en gestión humana, pues esas condiciones no le hacen siquiera presumir que tenga conocimientos en cálculos actuariales o en proyecciones que pudieran determinarse para la época en que se dio su afiliación, tuviera que conocer y por tanto relevarse el fondo de pensiones de brindar la respectiva información. Lo mismo para el caso de la señora Beatriz Hurtado Cabrera, quien en su condición de licenciada y especialista en docencia universitaria no puede exigírsele en este sentido que tuviera conocimiento de situaciones de alta complejidad, como lo dice la Corte Suprema de Justicia, como son aquellas en materia pensional. Y por esa razón la misma Corte señala que el engaño no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa de proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de la decisión que se persigue. De esta manera, la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada. Todos los demandantes en su interrogatorio de parte confesaron que recibieron información del régimen de ahorro individual con solidaridad. El juzgado no puede desconocerlo. Pero obsérvese que fue tan exigua la misma que es claro que se estructura esta definición de engaño que da la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en los 4 eventos. Todos informaron que podían pensionarse anticipadamente. Y esa es una característica del régimen de ahorro individual con solidaridad. Pero ninguno recibió información respecto de cuál sería el capital que debía tener en su cuenta de ahorro individual para poderse pensionar a determinada edad antes de aquella mínima establecida en el régimen de prima media compensación definida. También informaron de la crisis del régimen de prima media del momento, del Instituto de Seguros Sociales, de la necesidad de liquidar las cajas de previsión social. Todo eso estaba sucediendo porque precisamente la ley 100 iba a canalizar todos esos regímenes anteriores en dos regímenes totalmente excluyentes. Por eso el juzgado parte por esa explicación inicial de la tesis que se está desarrollando. Pero no le informaron que por algo se había creado un régimen especial, el de prima media compensación definida, y recién creado no se iba a acabar, por el contrario, tenía que permanecer para poder brindar esas dos opciones a los ciudadanos y futuros afiliados al sistema pensional en virtud del principio de universalidad del sistema integral de seguridad social. También se les indicó respecto de el hecho, alguno de ellos, respecto del hecho de poder heredarse el capital que tienen en sus respectivas cuentas de ahorro individual, pero tampoco indicaron cómo podía afectarse el mismo en caso de que para ese momento con posterioridad el afiliado se casara, la edad del cónyuge, los hijos que tuvieran, las de invalidez o no presuntamente pudieran tener los integrantes del grupo familiar, entre muchas otras particularidades familiares, y también el hecho de las inversiones que se autorizan de ese capital que está administrando las administradoras de fondos de pensiones privadas y su afectación incluso con la macroeconomía que puede fluctuar a lo largo de los años. Por esa razón,
En la sentencia SL 1688 del 8 de mayo de 2019, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reitera el deber de información necesaria y transparente a cargo de las administradoras de fondos de pensiones desde que fueron creadas y que así se estableció en el decreto 663 del 93, el Estatuto Orgánico y Financiero de la época, de tal suerte que, reitera el juzgado, no era un deber ni se les está obligando a demostrar que cumplieran con un deber impuesto con posterioridad por el legislador o por la superintendencia financiera, sino que era un deber que en efecto lo hubieran cumplido, porque es que señalan plasmó en ese momento, para la época se hacía esta asesoría, que así lo indicaron, de manera verbal. Por eso, el legislador con posterioridad en la ley 1328-2009 y el decreto 2241-2010, además de ese deber de información y asesoría, agregó el buen consejo. Y el buen consejo consiste incluso en explicarle la posibilidad de no traslado a ese pretenso afiliado, lo que luego avanzó con el deber de asesoría, buen consejo y el de doble asesoría con la ley 1748-2014, de tal suerte que la Corte puntualizó que, comillas, de esta manera, como puede verse, desde su fundación las sociedades administradoras de fondos de pensiones tenían la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria mediante la entrega de información suficiente y transparente que permitiera al afiliado elegir entre las distintas opciones posibles en el mercado, aquella que mejor se ajustara a sus intereses. Y por esa razón, la Corte señala además que en el caso que el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente porque es necesario el consentimiento informado. Todos los demandantes en este asunto han manifestado que suscribieron el formulario y que leyeron la información que estaba allí plasmada, aquella que les interesaba, los datos personales, que se tratara de ellos, pero no leyeron esa información que en letra menuda debió explicar el asesor. Por ejemplo, el derecho al retracto dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del formulario. Tampoco se les explicó de la posibilidad que tenían también de cambiarse de régimen pensional con posterioridad, si a ello hubiera lugar, de tal suerte que la Corte indicó, citando la sentencia SL 1944-7-2017, que no se trataba únicamente de completar un formato ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario. Además, como ya lo he venido reseñando desde antes, conforme al 1604 del Código Civil, pues la carga de la prueba se invierte, no solamente por el deber profesional que tienen las administradoras de fondos de pensiones de brindar una información y de responder por esa información, sino también por la forma en que se está presentando las negaciones indefinidas por cada uno de los demandantes. Ellos afirman todos en sus demandas, y así lo dijeron en su interrogatorio de parte: no recibí ninguna proyección de mi pensión, no me informaron cuál capital debía tener, no me indicaron las desventajas que podría tener al permanecer en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Negaciones indefinidas que, a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso, hacen trasladar la carga probatoria porque relevan de prueba a quien las está emitiendo y le traslada la carga a quien se ve afectado con las mismas, en este caso el fondo pensional, que en el evento de la señora Claudia Leonor Trujillo Bamón lo aceptó porque se allanó las pretensiones de la demanda de todos los hechos, de ahí que aceptó que no recibió esa información. En el caso de la señora Beatriz Hurtado Cabrera, por el hecho del allanamiento de las pretensiones y la sentencia anticipada, es evidente que
también está demostrado que no lo recibió. En el caso del señor Luis Fernando España Angarita, pues es claro que, primero, Protección S.A., antes Colmena, no logró demostrar que en efecto le hubiera brindado esa información suficiente, clara, precisa, de acuerdo con la situación particular, laboral, como servidor público o en cualquier condición o contratista que tuviera el señor Luis Fernando España Angarita a lo largo de su vida, y por lo menos informarle que no podía hacerlo para ese momento. Fue esta administradora de fondos de pensiones por la cual entró el señor España Angarita al régimen de ahorro individual con solidaridad, hizo el traslado de régimen pensional. Es esta la que se cuestiona frente a la ineficacia de traslado de régimen. Se llamó, si bien es cierto, dentro del RAIS, como lo confesó en el interrogatorio de parte, luego de permanecer en Colmena, que dice lo hizo por poco tiempo, pues pasó a Porvenir S.A. y por último a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. Se trata de traslado de administradora de fondos de pensiones, no traslado de régimen. Por eso el juzgado no desconoce los argumentos que ha esgrimido Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías respecto de la información que pudo haberle dado al señor Luis Fernando España Angarita dentro del mismo RAIS, pero no, lo que se cuestiona es la información que recibió para trasladarse de régimen pensional, y es aquí en donde el juzgado advierte que no logró Protección S.A. antes Colmena, Pensiones y Cesantías, demostrar que hubiera brindado la información suficiente, clara, precisa, y que hubiera dado cumplimiento a ese deber de información que se le impuso a las administradoras de fondos de pensiones desde que fueron creadas. Por esa razón es que debe declararse la ineficacia del traslado. Y el hecho, y en el caso de la señora Graciela Zambrano Caviedes, pues es evidente que al no haber contestado la demanda Porvenir S.A., se debe atender a la presunción ficta de tener por ciertos todos los hechos susceptibles de confesión contenidos tanto en el escrito en el escrito de demanda y todos aquellos respecto de los cuales comprometan sus obligaciones, de tal suerte que es evidente que se logra ratificar con el hecho de no haber cumplido con la carga probatoria de demostrar que en realidad se le brindó la información suficiente a la señora Graciela Zambrano Caviedes, que resulta procedente de la declaratoria de ineficacia. Máxime cuando no se requiere, como lo dijo la Corte en esa misma sentencia, un derecho consolidado ni un pronto resultado negativo para solicitar la ineficacia del traslado. Esta puede realizarse en cualquier tiempo, de tal suerte que no es un argumento válido el que se ha presentado por parte de Colpensiones y por Colfondos S.A. para el caso del señor Luis Fernando España Angarita, en el sentido de que los demandantes están inmersos en la prohibición traída por el numeral C, por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, teniendo en cuenta que al declararse la ineficacia del traslado es como si nunca hubieran permanecido en el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, que esta puede hacerse en cualquier tiempo. Y la posibilidad de traslado que se da y que se estudió en la sentencia de constitucionalidad que se invoca, lo es para el caso de aquellas personas que fueren beneficiarios del régimen de transición y que tuvieran por tiempo 15 años de cotizaciones o servicios al 1 de abril del 94 o al junio del 95 en el caso de los servidores públicos territoriales, y de esa manera recuperar el régimen de transición. Pero ninguno de los demandantes ha alegado eso como perjuicio irrogado, de tal suerte que aquí no importa que la edad que tengan, porque al declararse la ineficacia de ese traslado es como si siempre hubieran permanecido en el régimen de prima media compensación definida. Ahora bien, como ninguno de los demandantes está gozando de prestación pensional, pues tampoco es posible aplicar la única talanquera que ha propuesto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 373 de 2021, que es, si está pensionado, así se haya demostrado la falta de deber de información, pues no es posible ya retrotraer
la vida pensional del demandante, porque incluso no solamente se afecta el fondo pensional, sino también se está incluso descapitalizando la cuenta de ahorro individual y con ella afectando también el mismo sistema pensional. Por esa razón, el juzgado advierte que se cumplen los presupuestos en los 4 eventos que se deciden en esta audiencia concentrada, porque si bien es cierto para el caso de la señora Beatriz Hurtado Cabrera se dictó la sentencia anticipada, pues Colpensiones ha realizado toda la gestión para en la práctica probatoria para demostrar lo contrario, de tal suerte que el juzgado advierte que se cumplen los presupuestos para que se dé la declaratoria de ineficacia, máxime cuando en el caso de la señora Claudia Leonor Trujillo Bamón demostró que Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías le calculó una mesada que solamente alcanza la garantía, el mínimo por efectos de la garantía pensional mínima, mientras que en el régimen de prima media con prestación definida demostró que podría obtener una prestación con un IBL de 3.824.380 pesos de 2.411.362 pesos. Y la señora Beatriz Hurtado Cabrera demostró además, si bien es cierto, no se hace un cálculo o una demostración de diferencias en pesos, también es que logra así demostrar que la prestación pensional debe estar acorde con la calidad y condiciones de vida que ha tenido en su vida económicamente activa, aquella que ha gestado el mínimo vital digno en las condiciones que lo ha demostrado con las pruebas y los ingresos base de cotización que ha realizado a lo largo de su vida laboral. En el caso de la señora Beatriz Hurtado Cabrera, también se le calculó una prestación pensional mínima por parte del fondo. En el caso de la señora Beatriz, lo que se indicó, y en el caso del señor Luis Fernando de España, Angarita, se calcula 1.250.000 pesos como pensión a los 62 años por parte del Fondo de Pensiones, Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, en tanto que en el régimen de prima media podría obtener una mesada pensional con el 63.06% sobre el IBL calculado de 2.555.311 pesos. Y por último, en el caso de la señora Graciela Zambrano Caviedes, pues se calcula por venir una pensión de 1.161.000 pesos a los 57 años, a los 60 años de 1.667.900 pesos, cuando a la edad mínima de 57 años con el régimen de prima media podría obtener una pensión de 4.322.083 pesos. Bajo esos presupuestos, es evidente que, como lo ha enseñado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que debe hacerse es la declaratoria de ineficacia o exclusión de todo efecto jurídico del acto de traslado, conforme los artículos 271 y 272 de la Ley 100 de 93, de ahí que es el tratamiento que corresponde darle al acto de cambio de régimen pensional que transgredió el derecho de libre selección de régimen en cada uno de los eventos. Y en el caso del señor Luis Fernando España Angarita, pues al declararse la ineficacia del primer acto, es como si no hubiera existido la afiliación en los restantes, y se llama Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías porque es la administradora de fondos de pensiones que actualmente tiene la administración de los recursos de esos ahorros que ha tenido el demandante en el régimen de ahorro individual a través de las distintas administradoras de fondos en las que estuvo afiliado. De tal suerte que, como lo ha enseñado también la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues deberá Colpensiones realizar en el término improrrogable de un mes, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, cumplir con dicho traslado por parte de los fondos pensionales y Colpensiones recibir los recursos sin dilación alguna. Asimismo, es importante advertir que es Colpensiones la única legitimada por tratarse de
conformidad con el artículo 52 de la Ley 100 del 93, la única administradora creada por el legislador para administrar el régimen de prima media con prestación definida. Las demás administradoras a las que estuvieron afiliados los demandantes en algunos eventos, Cajanal o Caja Departamental de Previsión Social, en el eventual caso de darse la respectiva prestación pensional ya en Colpensiones, pues esta deberá gestar o gestionar la respectiva redención de los correspondientes bonos para traerlos y alimentar el fondo común y con él el reconocimiento pensional respectivo. Se declararán así no probadas las excepciones que se propusieron en contra de las 4 demandas que se deciden en esta audiencia concentrada, incluida la de prescripción, porque primero se trata de la línea que ha sentado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y segundo porque lo que se busca es ratificar un hecho, un estado jurídico de afiliado a un régimen pensional, y por esa razón es imprescriptible. Así lo dijo la Corte en la sentencia ESL 1688-2019, que indicó que de manera reiterada y pacífica la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico son imprescriptibles bajo lo anterior bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que surjan de ellos. En ese orden, pues se ordenará a las administradoras de fondos de pensiones que administran las cuentas de ahorro individual de cada uno de los demandantes que devuelvan los recursos que tienen y que vienen administrando y que hacen parte de la cuenta de ahorro individual de los actores, junto con los saldos, frutos, intereses, bonos pensionales si así se encuentran, y demás recursos que hagan parte integral de esa cuenta de ahorro individual a lo largo de estos años. En ese orden de ideas, las costas correrán a cargo de los demandantes, perdón, de los demandados y en favor de los demandantes, advirtiendo que en el caso de la señora Beatriz Hurtado Cabrera, el juzgado considera que solo hasta tanto se tenga certeza del total del capital trasladado y la información pertinente que obre en Colpensiones, podrá imponérsele a esta administradora del régimen de prima media con prestación definida la obligación de efectuar el reconocimiento pensional, verificando el cumplimiento de los requisitos en cabeza de la señora Beatriz Hurtado Cabrera, por lo que el juzgado considera una vez más que es anticipado hacer cualquier pronunciamiento al respecto. Si bien es cierto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo ha efectuado, es porque ya se trata de una última instancia, luego de haberse decidido por lo menos la declaratoria de ineficacia en una segunda instancia, que de tal suerte que aún no se tiene certeza de la ejecutoria de la decisión que se adoptará en esta sentencia concentrada. Por eso, itera el juzgado que las costas correrán a cargo de la parte actora y en favor de los demandados en cada uno de los procesos. Se estiman como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a cargo de cada uno de los fondos de pensiones y en favor de los correspondientes demandantes. Sin argumento adicional alguno, de acuerdo con lo expuesto, el juzgado tercero laboral del circuito de Neiva, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Para el proceso de Claudia Leonor Trujillo Bamón en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantía, resuelve. Primero, acéptase el allanamiento a las pretensiones de la demanda que propuso Colfondos S.A. Pensiones y Cesantía frente a las pretensiones promovidas por la señora Claudia Leonor Trujillo Bamón. Segundo, declárase en consecuencia que el traslado de régimen pensional que realizó la señora Claudia Leonor Trujillo Bamón desde el régimen de prima media con prestación definida, administrado ahora por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, es ineficaz,
conforme se argumentó en las motivaciones de esta decisión. Segundo, declárase que la señora Claudia Leonor Trujillo Bamón tiene derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones acepte el traslado desde Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías en el que se encuentra afiliada del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida. Ese es tercero. Cuarto, ordénase a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías que remita en el término máximo de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia el saldo total que tiene la señora Claudia Leonor Trujillo Bamón en su cuenta de ahorro individual, junto con los saldos, cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales y sus respectivos frutos e intereses a la administradora del régimen de prima media Colpensiones, quien deberá aceptar dicho traslado sin dilación alguna. Quinto, decláranse no probadas las excepciones que propuso la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones denominadas inexistencia del derecho y de la obligación, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones en caso de ineficacia del traslado de régimen, buena fe de la demandada, presunción de legalidad del acto administrativo, prescripción de la acción que pretende atacar la nulidad de la afiliación, declaratoria de otras excepciones, aplicación de normas legales. Sexto, no se hace pronunciamiento frente a las excepciones propuestas por Colfondos, pensiones y cesantías por el allanamiento a las pretensiones de la demanda. Séptimo, condenas en costas a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y en favor de la señora Claudia Leonor Trujillo Bamón. Se estima como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente como se indicó en la parte motiva infin. Octavo, sin condena en costas a cargo de Colfondos S.A. Pensiones y cesantías en virtud del allanamiento a las pretensiones de la demanda. De esta decisión se notifica a las partes en estrados. Para el proceso de Beatriz Hurtado Cabrera en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y de Colfondos S.A. Pensiones y cesantías. Primero, declárase que el traslado del régimen pensional que realizó la señora Beatriz Hurtado Cabrera desde el régimen de prima media con prestación definida administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones a Colfondos S.A. Pensiones y cesantías es ineficaz conforme el allanamiento a las pretensiones de la demanda que se aceptó en la oportunidad procesal pertinente. Segundo, condénase. Declárase que la señora Beatriz Hurtado Cabrera tiene derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones acepte el traslado desde Colfondos S.A. Pensiones y cesantías en el cual se encuentra afiliada del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida. Tercero, ordénase a Colfondos S.A. Pensiones y cesantías que remita en el término máximo de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia el saldo total que tiene la señora Beatriz Hurtado Cabrera en su cuenta de ahorro individual, junto con los saldos, cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales y sus respectivos frutos e intereses a la administradora del régimen de prima media Colpensiones, quien deberá aceptar dicho traslado sin dilación alguna. Cuarto, decláranse no probadas las excepciones que propuso la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones denominadas inexistencia del derecho y la obligación e inoponibilidad de la responsabilidad de la Administradora de Fondos de Pensiones ante Colpensiones en caso de ineficacia del traslado de régimen, buena fe de la demandada, presunción de legalidad del acto administrativo, prescripción de la acción que pretende atacar la nulidad de la afiliación, declaratoria de otras excepciones y aplicación de normas legales. Quinto, absuélvase a Colpensiones de las restantes pretensiones propuestas por la señora Beatriz Hurtado Cabrera por resultar anticipadas. Sexto, decláranse no probadas las excepciones que propuso Colfondos S.A. Pensiones y cesantías denominadas en la cuenta de ahorro individual de la demandante no está el bono pensional, no se hace pronunciamiento alguno respecto de las excepciones propuestas por Colfondos S.A. Pensiones y cesantías por efecto del allanamiento a las pretensiones de la demanda. Séptimo, condenas en costas a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y en favor de la señora Beatriz Hurtado Cabrera se estiman como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente como se indicó en la parte motiva infin. De esta decisión se notifica a las partes en estrado. Tranquilo, yo les doy la palabra al finalizar para que por favor...
En el proceso de Luis Fernando España Angarita, en contra de Colpensiones, Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y la administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección S.A. Resuelve. Primero, declárase que el traslado de régimen pensional que realizó el señor Luis Fernando España Angarita desde el régimen de prima media con prestación definida, administrado ahora por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a Colmena S.A. Pensiones y Cesantías, hoy Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., es ineficaz, conforme se argumentó en las motivaciones de esta decisión. Segundo, declárase que el señor Luis Fernando España Angarita tiene derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones acepte su traslado desde Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, en el que se encuentra afiliado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida. Tercero, declárase, ordénase a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías que revita en el término máximo de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia el saldo total que tiene el señor Luis Fernando España Angarita en su cuenta de ahorro individual, junto con los saldos, bonos, cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales y sus respectivos frutos e intereses a la administradora del régimen de prima media Colpensiones, quien deberá aceptar dicho traslado sin dilación alguna. Cuarto, decláranse no probadas las excepciones que propuso la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones denominada estatus de permanencia en el RAI sin oponibilidad por ser tercero de buena fe y oponibilidad de responsabilidad de la AFP, protección ante Colpensiones, juicio de proporcionalidad y ponderación, precedente constitucional, cosa juzgada constitucional, vigencia de aplicación de normas legales, deber de información a cargo del fondo privado, omisión en el deber de informarse a cargo del usuario, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, prescripción y buena fe de la demandada. Quinto, decláranse no probadas las excepciones que propuso Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, prescripción de la acción por la cual pretende la nulidad, buena fe, existencia de trámite previsto por la ley y la jurisprudencia para que se conceda el cambio de régimen pensional, no cumplimiento del requisito exigidos por la sentencia C-789-2002 y C-1029-2004, la SU 062 de 2010 y la SU 130 de 2013. Encontrarse incurso en la prohibición de traslado de régimen el demandante, literal a artículo 2, ley 797-2003, sin existencia de algún vicio en el consentimiento, al haber tramitado el demandante formulario de vinculación al Fondo de Pensiones Colfondos S.A. y la genérica. Sexto, decláranse no probadas las excepciones que propuso la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., denominadas inexistencia de la obligación de devolver la comisión de la Administración, cuando se declara la nulidad y ineficacia de la afiliación por falta de causa, imposibilidad de devolución de rendimientos y causa de y cuotas de administración, improcedencia de la condena a protección en favor de las pretensiones de la demanda, buena fe, improcedencia de la condena en costas por parte de protección, ausencia de pruebas que demuestren la ineficiencia o nulidad del formulario de afiliación de la demandante a protección S.A., improcedencia de la nulidad o ineficacia por vicio en el consentimiento, prohibición del traslado del régimen del demandante, debida asesoría de la AFP Protección, y las que propuso en forma subsidiaria, improcedencia de condena en costas, prescripción de la acción, compensación y la genérica o ecuménica. Séptimo, condenas en costas a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías en favor del señor Luis Fernando España Angarita. Se estima como agencias en derecho a cargo de cada una de las demandadas un salario mínimo legal mensual vigente, como se indicó en la parte motiva infine. De esta decisión se notifica a las partes en estrados. En el proceso de la señora Graciela Zambrano Caviedes, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., resuelve. Declárase, primero, declárase que el traslado de régimen pensional que realizó la señora Graciela Zambrano Caviedes desde el régimen de prima media con prestación definida, administrado ahora por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., es ineficaz conforme se argumentó en las motivaciones de esta decisión. Segundo, declárase que la señora Graciela Zambrano Caviedes tiene derecho a que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones acepte el traslado desde la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., en el que se encuentra afiliada del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida. Tercero, condénase a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. que revita en el término máximo de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia el saldo total que tiene la señora Graciela que tiene
la señora Graciela Zambrano Caviedes en su cuenta de ahorro individual, junto con los saldos, cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales y sus respectivos frutos e intereses a la administradora del régimen de prima media Colpensiones, quien deberá aceptar dicho traslado sin dilación alguna. Cuarto, declararse no probadas las excepciones que propuso la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, denominadas vocación de permanencia en el RAIS, inexistencia de afiliación al régimen de prima media a la entrada en vigencia de la ley 100 del 93, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP por venir ante Colpensiones, juicio de proporcionalidad y ponderación, precedente constitucional, prescripción y buena fe de la demandada. Quinto, condénase en costas a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías por venir S.A. en favor de la señora Graciela Zambrano Caviedes. Se estima como agencias en derecho, a cargo de cada una de las demandadas, un salario mínimo legal mensual vigente, como se dijo en la parte emotiva, en fin. De esta decisión se notifica a las partes el estrado. Ha solicitado la palabra en su orden el apoderado judicial de Colpensiones para los 4 procesos. Vamos a escuchar al doctor Jair Alfonso Chavarro Lozano, en nombre de Colpensiones, doctor. Muchas gracias, su señoría. Teniendo en cuenta que efectivamente en los 4 procesos que represento, Graciela Zambrano Caviedes, Luis Fernando España Angarita y los otros 2 procesos que se me escapan ahorita el nombre mío, discúlpeme por Claudia Leonor Trujillo Zambrano y efectivamente Beatriz Hurtado fueron totalmente adversos a Colpensiones. Me permito presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Neiva Sala Civil y Familia Laboral para que se revoque la sentencia de instancia y en su lugar se absuelva a mi representada Colpensiones de todas y cada una de las sentencias o condenas que fueran impuestas en ese momento, para lo cual me permito sustentar el recurso de la siguiente manera. Su señoría y señores magistrados, existe una prohibición de traslado a los afiliados cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir el requisito de la edad exigido para acceder al derecho de la pensión y está contenida precisamente en el literal E del artículo 13 de la ley 100, modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, que fuera objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-1024 de 2004, donde a propósito de una demanda de inconstitucionalidad formulada en su contra, en la que se cuestionaba que la restricción temporal de traslado de régimen pensional vulneraba el derecho a la libre escogencia. En dicho fallo, la Corte sostuvo que, abro comillas, la medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional a partir de la existencia de un objeto adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo del régimen solidario de prima media con prestación definida y simultáneamente defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, pues aparte del valor material de la justicia que personas que no han contribuido a tener una rentabilidad de los fondos pensionales puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros. La validez de dicha herramienta legal se encuentra en la imperiosa necesidad de asegurar la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad social en materia pensional a todos los habitantes del territorio colombiano en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficacia del artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Asimismo, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales en ambos regímenes, cuando se aproxima la edad para obtener el reconocimiento del derecho irrenunciable a la pensión, en beneficio de la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional. No obstante lo anterior, y en consonancia con lo establecido en la sentencia C-789 de 2002, la Corte consideró que la restricción de la disposición demandada no podía ser aplicable para las personas beneficiarias del régimen de transición por tiempo de servicio, es decir, aquellos que hubieran cotizado por 15 años o más para el 1 de abril de 1994, dado que a estas personas no puede desconocérsele la potestad reconocida en las
personas previstas en la hipótesis normativa de los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la ley 100 del 93, de poder retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media. Situación que en los 4 casos que nos ocupa no hay lugar porque no pertenecen al régimen de transición. Del anterior recuento, se puede concluir que la jurisprudencia constitucional y algunas de las personas amparadas por el régimen de transición pudieran regresar al régimen de prima media cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a él. Pero como ya se dijo en el caso, en los 4 casos que nos ocupa, no hay lugar a ello. En ese orden de ideas, las administradoras siempre están y han estado dispuestas a brindar información a sus afiliados y la conducta de traslado obedeció a una decisión libre, voluntaria, sin presiones, pues la misma se vio manifestada en la señal de aceptación con la suscripción del formulario de vinculación y en razón a lo anterior y de conformidad con la información que hasta el momento de la firma del formulario no se evidencia que el actor haya sufrido engaño. Por el contrario, indica en el formulario de afiliación que la escogencia del régimen pensional es libre y voluntaria. Tan es así, señores magistrados, que en los 4 casos que nos ocupa, la prohibición de trasladarse faltándole menos de 10 años, pues es susceptible de los 4 demandados. Por cuanto Graciela Zambrano tiene 57 años, es decir, que ya cuenta con la edad para pensionarse, por lo que está inmersa en dicha prohibición. La señora Beatriz Hurtado tiene 59 años, por lo que excediendo en 2 años se encuentra inmersa en la prohibición de la que estamos hablando de trasladarse faltándole menos de 10 años. El señor Luis Fernando España tiene 69 años, siendo que exceden 7 años el requisito mínimo de edad para pensionarse, pues está inmerso en la prohibición antes mencionada. Y la señora Claudia Leonor tiene 58 años, excediendo en 1 año el requisito de edad, estando inmersa en la temporalidad para poderse trasladar de los 10 años antes de cumplir la edad de pensión. En este orden de ideas y teniendo en cuenta que efectivamente estas personas se encuentran inmersas en la modificación hecha en el literal E del artículo 3 de la ley 100 del 93 y modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, y teniendo en cuenta que en el interrogatorio suscrito por cada uno de los demandantes se pudo establecer que pese al allanamiento realizado por Colfondos, pues los asesores de estos fondos privados efectivamente dieron una información clara, precisa y referente a la afiliación que estos estaban realizando frente al fondo de pensiones al cual se iban a trasladar. En ese orden de ideas se les dio la información de rentabilidad, la información de que tenían una cuenta de ahorro individual y todas las prerrogativas que tenía el hecho de trasladarse de un fondo del régimen de prima media a un fondo privado. En ese orden de ideas que podían pensionarse a menor edad, que podían hacer ahorros voluntarios. Sin embargo, queda claro y en el interrogatorio se pudo evidenciar que ninguno de los 4 demandantes solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales o ante el fondo, ante el régimen de prima media, ya sea administrado por Cajanal o en su efecto por el Instituto de Seguros Sociales, ni por mi representada Colpensiones, pidieron asesoría e información respecto al trámite que iban a realizar. En ese orden de ideas, pues Colpensiones no tuvo conocimiento de la intención de estos demandantes de trasladarse, por consiguiente no pudo brindar una asesoría correspondiente. Luego, y en atención a que el traslado es voluntario y es en sí de cada persona, pues estos debieron haber preguntado, interrogado a los asesores que les brindaron ese tipo de información. Luego, no se le puede trasladar en ese momento a Colpensiones una carga que no es prudente por cuanto no asistió y no estuvo partícipe en el negocio jurídico de las 4 demandantes. En ese orden de ideas y como quiera que quedó plenamente demostrado que los demandantes no solicitaron la debida asesoría a Colpensiones, no informaron al Instituto de Seguros Sociales o a Cajanal o a Colpensiones en su momento su intención de trasladarse, que quedó establecido que recibieron la información adecuada para el momento de la firma del traslado y posterior traslado, información que era la necesaria y justa en el momento en el que se efectuó el negocio jurídico
pues no le asiste derecho a los demandantes de reclamar la ineficacia del traslado. Y en ese orden de ideas solicito al Honorable Tribunal Superior de Neiva Sala Civil Familia Laboral pues que revoque la sentencia de instancia y en su lugar se absuelva a mi representada las condenas impuestas en esta instancia. En ese orden de ideas, su señoría, dejo sentado el recurso de apelación para que sea concedido. Muchas gracias. A usted, doctor. También ha solicitado la palabra el apoderado judicial de la demandante Beatriz Hurtado Cabrera. Doctor Gabriel Orlando Realpe Benavides, lo escuchamos. Gracias, señora juez. Gracias, señora juez. Respetuosamente me permito presentar recurso de apelación parcial, puntualmente sobre el numeral 5, frente al desacuerdo que se presenta frente a la no pronunciamiento sobre la posibilidad de reconocimiento de pensión de vejez, reconocimiento de mesadas pensionales e intereses moratorios a partir del 27 de mayo del 2018, fecha en la que mi representada pues cumple con los dos requisitos establecidos en el régimen de prima media, que son la edad y la densidad de semanas cotizadas. De manera respetuosa, insisto, en el proceso y en el material probatorio se aportó la historia laboral de mi representada, ¿sí?, en aras de que en este proceso se estudiara la viabilidad previa o previo reconocimiento de ineficacia del traslado, pues del reconocimiento de la pensión de vejez una vez se verifiquen los requisitos establecidos en la normatividad que regula la ley 100, en lo que atiene a la pensión de vejez. El desacuerdo consiste en que sería muy dispendioso judicialmente, señora juez, que pues después de que se surta el grado de consulta o el recurso de apelación aquí presentado por Colpensiones, que más o menos se tarda 2 o 3 años, que se vuelva a presentar otro proceso para buscar el reconocimiento de la prestación económica denominada pensión de vejez, cuando ya en ese proceso, en una argumentación que usted realizó muy clara y precisa, pues que efectivamente se demostró que mi representada puntualmente no se le brindó la información suficiente, aunado con el allanamiento a las pretensiones que presentó el fondo privado. Digamos, no estoy de acuerdo con el conocimiento, toda vez que en ese proceso se aportó de que mi representada ya no está cotizando al régimen de ahorro individual, ella solamente lo hizo hasta el año 2017, hasta el mes de marzo o abril de 2017, porque tenía más o menos por el orden de 1.517 o 1.520 semanas. Y si se observa con la prueba del análisis de la cédula de ciudadanía, pues la edad de los 57 años la logró cumplir en el mes de mayo del 2018. En ese orden de ideas, si usted se observa, señora juez, que incluso en la misma sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuando ha abordado el estudio del recurso extraordinario de casación, como en sentencias como la SL 2324 del 2019, la SL 1689 de la misma anualidad, la SL 1688 del 2019 y la SL 1421, han sido en la misma sala laboral cuando ha realizado el estudio del recurso extraordinario de casación, pues ha determinado que si los demandantes en el inicio del acto procesal, que es la reclamación administrativa, como ocurrió en el caso concreto, se solicita el estudio y el reconocimiento de la pensión de vejez, pues eso puede hacerse dentro del estudio del proceso ordinario laboral, previo, obviamente, reconocimiento de la ineficacia que usted bien ordenó en el fallo que acaba de proferir. Si se observa la estructura del análisis jurídico de esos fallos, no solamente se ha reconocido el derecho a la pensión de vejez, sino que también se ha otorgado el pago de retroactivos de mesadas pensionales, e incluso en algunas sentencias como las mencionadas se ha reconocido el reconocimiento de los intereses moratorios. Ahora bien, el suscriptor considera que es posible abordar ese estudio toda vez que los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media pues son diferentes a los requisitos
que se establecen en el régimen de ahorro individual. Y pues teniendo la certeza de que hoy se ha logrado demostrar de que a mi representada no se le otorgó esa información debida, lo que trajo como consecuencia la declaratoria de ineficacia de este traslado, pues nosotros, pues, en el concepto de suscrito se podría analizar el requisito establecido en el artículo 21 de la ley 100 del 93, en el sentido en que el IBL de la pensión, o sea, lo primero que uno hace o lo primero que hacen los operadores jurídicos para calcular cuál podría ser el valor de la pensión es calcular el IBL, ¿sí? Y el IBL no depende del capital que retorne al régimen de prima media. El IBL se va a tener en cuenta tomando el promedio, en este caso, de los últimos 10 años, de las cotizaciones que ha construido mi representada cuando ha prestado sus servicios al sector privado regulado por la ley 100 del 93. Y esta situación se podría, digamos, calcular revisando la prueba documental que se aportó, que es el historial de Colpensiones, donde se detalla mes a mes los pagos que se hicieron en relación a la base de cotización al Sistema Integral de Seguridad Social y Pensiones, lo que luego a uno le permite determinar, señora juez, en concepto del suscrito, que luego ya uno puede analizar los aspectos del monto o la tasa de reemplazo una vez identificado el IBL. En ese sentido, señora juez, yo muy respetuosamente presento apelación parcial puntualmente sobre el numeral quinto del fallo que usted acaba de proferir, para que este recurso sea tramitado ante el Honorable Tribunal Superior Sala Laboral del Distrito Judicial de Neiva. En esos términos, señora juez, yo termino de sustentar mi recurso de apelación. Muchas gracias. Sí, señor. A usted, doctor, está solicitando la palabra también el apoderado judicial de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías en el proceso de Claudia Leonor Trujillo y de Luis Fernando España Angarita. Doctor Santiago Andrés Rodríguez, lo escuchamos. Muchas gracias, señora juez. Respecto al proceso de Claudia Leonor Trujillo, pues no interpongo ningún recurso, toda vez que mi representada no ha sido condenada en costas. Y respecto al proceso de Luis Fernando España Angarita, sí me permito interponer recurso de apelación en contra de la sentencia aquí dictada. El sustento de la siguiente manera: se tiene que la aquí demandante, a pesar de lo mencionado en la parte emotiva de esta sentencia, sí se encuentra sujeto a la provisión señalada en el literal G del artículo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 2003, por lo cual se prohíbe expresamente el traslado de régimen pensional de personas que le faltaren 10 años o menos para llegar a la edad de pensión, caso como lo es el de la aquí demandante, ya que a la fecha de la presente demanda contaba con la edad para pensionarse. Asimismo, se encuentra inmerso en la prohibición al momento de presentar dicha solicitud ante esta administradora. Además de ello, como se dijo en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión, indicamos que el aquí demandante contaba con un plazo de 5 días siguientes a la fecha de vinculación para retractarse el cambio de régimen, según lo estipulado en el decreto 1161 de 1994. Por otro lado, sí se deberá tener en cuenta la prescripción que se plantea en el artículo 1750 del Código Civil, mencionada y propuesta como excepción dentro de la contestación de la demanda, teniendo en cuenta, pues, que se habla de una rescisión de un contrato firmado para el año de traslado y por lo tanto es viable dar aplicación a lo mencionado en dicho artículo, que habla de un término prescriptivo de los 4 años. Por lo tanto, se solicita respetuosamente al Honorable Tribunal Sala Laboral que suceda a fondo el recurso planteado y se revoque la sentencia de primera instancia. Muchas gracias, señora juez. Yo perdí audio. En esta audiencia concentrada, en términos del artículo 66 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, resulta procedente la concesión de los recursos de alzada y, en consecuencia, el juzgado resuelve. Primero, en el efecto suspensivo y para ante la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, concédase
el recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones en contra de la sentencia que definió la primera instancia de la acción iniciada por la señora Claudia Leonor Trujillo Mamón en contra de Colpensiones y de la recurrente. Segundo, en el efecto suspensivo y para ante la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, concédanse los recursos de apelación propuestos por el apoderado judicial de Beatriz Hurtado Cabrera y de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones en contra de la sentencia que definió la primera instancia de la acción iniciada por la señora Beatriz Hurtado Cabrera en contra de Colpensiones y de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. Tercero, en el efecto suspensivo y para ante la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, concédanse los recursos de apelación propuestos por los apoderados judiciales de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías en contra de la sentencia que definió la primera instancia de la acción iniciada por el señor Luis Fernando España Angarita en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Cuarto, en el efecto suspensivo y para ante la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, concédase el recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones en contra de la sentencia que definió la primera instancia de la acción iniciada por la señora Graciela Zambrano Cabriedes en contra de la recurrente y de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. De esta decisión se notifica a las partes en estrados. Se cumplió con el objeto de la audiencia concentrada y el trámite en esta instancia de los 4 procesos que acaban de decidirse, por lo que se termina la diligencia siendo la 1:31 de la tarde. Muchas gracias. Que estén bien, doctores. Gracias, señora juez. Gracias, partes en el proceso.